Y siempre que el Señor te guía a compartir algo, siempre tiene referencias de experiencias durante la semana. Ayer, cuando acompañé al equipo de fútbol espero que no me escuchen, a Laurín de la Torre, que jugamos allí, que por cierto ganamos. Por lo menos nos vinimos alegres, tarde pero alegres. Llevaba a 5 muchachos en el coche y casi siempre yo les lanzo alguna pregunta, algún dardo para que se exprese. No voy a decir lo que me comentaron, pero uno de ellos tenía suspenso tercero de la ESO 2 veces. Otro cuarto de la ESO 2 veces. Otro quería abandonar los estudios con 17 años. Otro dijo que leer era una M en grande. Y sus edades estaban entre 17 y 21 años. Cuando yo lo escuché de hablar de cuál era su experiencia en el colegio, inmediatamente pensé cuál será el futuro de estos chavales sin formación y sin educación. Un chaval con 17 años que quería coger aceitunas de una familia bien puesta. Su argumento era que no quería estudiar. No tengo ganas de estudiar. ¿Y de qué tienes ganas? De nada. No tengo ganas de hacer nada con 17 años. Y eso a mí me preocupa mucho y nos debe de preocupar de la manera en que queremos elegir nuestra vida y dirigir nuestra educación. Una sociedad sin educación, una sociedad que está perdida. Una sociedad que no se forma, es una sociedad que está abierta y admite todo tipo de conceptos, de argumentos de vida y que es de tú saber lo que seremos dentro de 20 años si el referente de nuestra juventud es ese tipo de comentarios. Imaginaros cualquier joven de esos frente a un texto de un examen o de una lección que le ponga el maestro. Si no lee, si no se forma, cuando lee el texto, muchas palabras de las que lee en el examen que le van a pedir ni las entiende ni las comprende. Y eso era un referente un poco para nosotros hoy en día de cómo nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios que es nuestro pan diario. Todos estamos preocupados por una dieta física, por comer menos de esto, menos de aquello, menos del otro, y aquello que nos gusta a lo mejor nos inflamos, ¿no? Digo yo. Yo cuando he visto el frigorífico hoy, esta mañana, y he abierto el frigorífico, digo, viva el colesterol. Porque hay 6 o 5 o 6 tartas de chocolate, de palmeras. Aquello que nos gusta nos atrae y aquello que no nos gusta lo rechazamos. Nosotros, como creyentes que hemos elegido vivir una profesión de fe, tenemos que tener la palabra de Dios como el alimento más completo que surte en nuestra vida y que nos va a dar un equilibrio espiritual. La palabra de Dios, que como decíamos la semana pasada, es un libro que gracias a que muchos han puesto de su parte, de su voluntad, de su tiempo, podemos tenerlo entre nosotros para poder leerlo y ir a Él y que Él nos pueda enseñar y dirigir. Si esos jóvenes, esto retumba, ¿no? Si esos jóvenes decían leer es algo horrible, el futuro de ellos será también algo horrible. La prisión está llena de jóvenes que a los 23, 24 años están ya en situaciones complejas, difíciles de solventar. Nosotros, como creyentes, no podemos hacernos de argumentos o de formas de pensar que puedan distraer
derivar, intoxicar, incapacitar nuestra fe. Para eso tenemos la dieta más completa que nos ha podido dar, que es la palabra de Dios, a la que tenemos que amar, honrar, dignificar y obedecer. La Biblia no es un libro para interpretarlo de manera privada. Y a los hechos me remito, es decir, sabéis que tenemos presidente de España, a unos les gustará y a otros no les gustará. Todos, si habéis escuchado las noticias, aluden a que lo que está sucediendo en España es algo que está dentro de la Constitución. Otros dicen que no está dentro de la Constitución y que se está cometiendo un agravio y que no estamos saliendo del texto. Es decir, la Constitución, que para los españoles, yo no sé, en los países de los hermanos que nos visitan habrá otro tipo, pero la Constitución es la ley de leyes. Es decir, la ley por autonomacia, donde encubre todo lo que es la igualdad social, laboral, de educación y lo que es darle a las personas su lugar en la sociedad, ¿no? Ahí está englobado todo. Es una manera de vivir socialmente de acuerdo a unas normas. Pero está claro que la gente o los políticos la interpretan de manera diferente. Unos piensan que sí y otros piensan que no. Como ejemplo, nosotros como creyentes, la Biblia no puede ser algo parecido. La Biblia es la palabra de Dios, que no puede tener una interpretación privada. Ni podemos ver en la Biblia lo que no hay y no ver lo que sí hay. Fijaros, la Biblia puede decir lo que yo quiera que diga. No sé si estáis de acuerdo. Pero fijaros que la creación empieza con que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Vale? Y puso en nosotros, tanto en el hombre como en la mujer, su impronta. Pero alguna parte de eso que Dios se ha perdido porque hemos perdido relación con lo dicho, con lo que Dios quiere. Puede pasar algo parecido cuando los creyentes nos separamos de la palabra de Dios, que es en alguna forma lo que Dios piensa. ¿No? Es decir, tú y tu palabra formáis una misma cosa. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Lo que tú piensas es lo que tú representas. Y inmediatamente lo que tú haces y tu comportamiento y tu conducta. Dios es también igual. Lo que Dios piensa lo representa su palabra. Tiene un comportamiento y tiene una conducta. La idea es que el creyente, cuando lea la palabra de Dios, se parezca lo más posible al que la ha dicho y al que la ha pronunciado. Por eso es tan importante que el creyente esté sujeto a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios, para que no haya o no diga lo que cada uno quiere que diga. Fijaros lo que dice el texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros como creyentes tenemos que intentar asumir este tipo de argumentos. ¿Por qué tenemos la palabra de Dios entre nosotros? Porque en muchas ocasiones tenemos muchos desórdenes espirituales, argumentales y de forma de pensar acerca de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, el objetivo es regañarte, exhortarte, educarte, formarte. Porque está escrita con ese fin. No está escrita con el fin de amargarte la vida o con el fin de, en alguna manera, señalar tus defectos, con el fin de señalar tus errores. Está escrita con el fin de formarte y de educarte. Con lo cual, la Biblia tiene que ser una lectura escogida,
voluntariamente a la que nosotros acudamos continuamente. Porque de ella mana la vida, que representa a Dios, ¿no? Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan que da vida al mundo. Y la palabra es el pan que Dios nos ha dado para que comamos de ella. Entonces, fíjate, dice que está escrita para enseñar, está escrita para reprender, está escrita para corregirte y para instruir en justicia. Ese es el fin de por qué nosotros tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué nosotros tenemos que acudir a la lectura de la Biblia? No leerla significa no educar nuestra fe y estar abiertos a cualquier tipo de argumento, de forma de pensar que no tiene la intención de Dios, que es que nosotros seamos imagen y semejanza suyo. Dice que el fin de Dios para regañarnos, reprendernos, corregirnos, es que estemos completos o perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El fin de regañarte, el fin de corregirte, el fin de educarte es prepararte. La gente que no asume la reprensión, la corrección, la instrucción, no se está preparando para ser útil para Dios. Para cualquier otro estilo de vida, sí, pero no para Dios. Y es importante que nosotros a la Biblia le demos el valor que tiene cuando acudimos a ella. Porque no tiene otra intención que hacernos, en alguna forma, gente preparada. No que sepamos la Biblia, sino que la intención de la palabra es que tú seas formado como un verdadero creyente según la imagen y semejanza de Dios. No es lo mismo ser que saber. Y la Biblia está escrita para que tú y yo seamos. Pero como hemos dejado de hacer, por eso la Biblia tiene la función de corregirte para que vuelvas a hacer, de regañarte para que vuelvas a hacer, porque hemos dejado de hacer. Y cuando nosotros acudimos a la lectura de la Biblia, nosotros tenemos que acudir a ella con reverencia. Porque alguien importante ha pronunciado estas palabras. No lo ha pronunciado cualquiera. ¿Sí? Dice que la Biblia no tiene una interpretación privada, porque grandes hombres de Dios se dejaron dirigir por Dios para escribir realmente lo que Dios quiere que tú y yo sepamos, aprendamos y nos podamos formar por medio de ella. En un mundo donde los pensamientos son tan diversos, tan complejos, tan distintos, donde abunda absolutamente de todo y de cualquier cosa, los creyentes, para andar seguros y firmes, tenemos que tener como fundamento de vida la palabra de Dios. Si no, estamos perdidos. Perdidos en cuanto al propósito que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Porque Dios todo lo va a hacer por medio de lo que Él ha trazado, que es la palabra de Dios. Espero que cuando tú leas la Biblia no te sea un libro aburrido. Espero que cuando tú reflexiones sobre la Biblia no te sea un libro incapaz de leer. Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 8, que habla acerca de Felipe y el eunuco. Y el eunuco iba leyendo la historia de Isaías 53. Y estaba hablando el sacrificio del Mesías que iba a venir. Y le decía a Felipe el eunuco, ¿entiendes lo que lees? Porque iba leyendo que Jesús iba a venir a perdonar los pecados, a sufrir por nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Pues sería una buena pregunta para hacernos esta mañana. Cuando tú lees la Biblia, ¿entiendes lo que lees? ¿O le das lugar a una interpretación privada y lo primero que te sale, eso le das valor? ¿Entiendes lo que lees? Y dice el eunuco, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica?
Así que la Biblia está para ser explicada, para ser escuchada, para ser oída y para ser obedecida. Si no, no tiene razón de estar. ¿Entendéis? Es decir, dice en la segunda de Timoteo algo importante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o utiliza bien la palabra de Dios. Eso es otra cosa. Nosotros cuando leemos la Biblia, en muchas ocasiones la interpretamos de manera irregular, mal o medio bien. Y nos encontramos ahí en muchas dudas en qué quiere decir este texto, cómo interpreto esto, porque leyendo un mismo texto podemos pensar de manera diferente. Pues lógico, ¿no? Hasta cierto punto. Sería, yo creo, una torpeza por parte de Dios habernos dejado un texto bíblico abierto a cualquier interpretación. Porque entonces nunca llegaremos a entender bien a Dios. Yo cuando hablo con los americanos, y como ellos hablan medio inglés, medio español, yo le hablo así en andaluz, vulgar, ellos siempre me preguntan, ¿tú me quieres decir esto? ¿Esto es lo que tú quieres decir? Me vuelven a preguntar, yo le hablo y ellos me dicen, ¿tú quieres decir esto? Digo, sí, yo quiero decir eso. Y entonces ya entienden. Yo creo que sería bueno que el creyente se acercara a la lectura de la Biblia con sus dudas, con sus problemáticas, con sus incertidumbres, y tuviera la capacidad de preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres decir realmente esto? Porque es que yo estoy pensando otra cosa. Estaríamos indefensos si Dios no nos hubiera dado la oportunidad de entender la Biblia desde su perspectiva. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo yo entender la Biblia desde la perspectiva de Dios? Para eso, Dios ha derramado el Espíritu Santo. ¿Sí? No estamos indefensos. Dios ha derramado el Espíritu Santo para que tú y yo, cuando acudamos a la lectura de la Biblia, la interpretemos según Dios la ha dejado escrita. Leo un texto y dice, Juan capítulo 16. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y aún no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos todas las condiciones y todas las circunstancias a favor nuestra para entender a Dios, para comprender a Dios, para recibir de Dios por medio de la palabra lo que Él nos quiere decir. Dice, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré, Él os llevará a conocer toda la verdad. A que nos preocupa conocer la verdad.
En muchas ocasiones conocer la verdad la complicamos con conocer la realidad de cierta teología o ciertos argumentos espirituales. Pero la verdad de la Biblia, como decíamos la semana pasada, está relacionada con una persona, con Jesús, al cual el Padre ha enviado para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para enseñarnos toda la verdad de Dios. Si nosotros somos conscientes y reales de por qué Cristo está entre nosotros, haremos mucho más hincapié en entender y en leer las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Cristo. Y Cristo habla de su Padre, de cómo es Dios. Y nosotros no podemos ser ignorantes de este tipo de cosas. Tenemos que intentar por todos los medios que la Escritura se convierta en el baluarte principal de nuestra educación. Porque todos estamos faltos de eso. De educarnos según la palabra de Dios y de tener un concepto espiritual que nos lleve a entender a Dios y a conocer a Dios. Mira, de Dios y de la palabra, si nos pusiéramos a hacer un debate aquí, sacaríamos 20 versiones diferentes. Pero no se trata de eso. No se trata de poder provocar un enfrentamiento entre tú dices, yo pienso, esto es así y lo demás allá. Se trata de conocer a Cristo. Se trata de conocer a Cristo, que es el principal motivo por el que Dios lo ha enviado, conocerlo. Dice, Él enseñará toda, no dice una poca, toda la verdad de Dios. Así que cuando acudimos a la palabra de Dios, no podemos mal interpretarla, ni mal usarla, ni mal utilizarla. Porque la palabra de Dios, así mismo como es o simboliza el pan de Dios, también dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Que cuando la utilizamos mal, a veces hemos puesto el ejemplo, y si le damos un cuchillo bien afilado a un niño de 4 años para que corte jamón, ¿qué le puede pasar? Puede cortar. Y si le damos la palabra de Dios a alguien que no sabe utilizarla y dice que es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, hasta lo último de nuestras intenciones, podemos hacer mucho daño cuando esto lo usamos mal. Por eso es tan importante conocer a Cristo, porque en Cristo se revela la gracia y la verdadera intención de Dios. ¿Sí? Todos hemos venido a la palabra de Dios con ciertas secuelas de nuestro pasado. Y ejemplo lo tenemos en la vida de Pablo. Pablo, en el capítulo 3 del libro de la carta a los Filipenses, habla de cuál es su experiencia con respecto a lo que ha ocurrido en él. Y cuenta su testimonio. Capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Cuenta su testimonio. Y habla de lo que él era, habla de lo que él es actualmente y de lo que quiere ser en un futuro. Lo que éramos, Dios quiera que forme parte de verdad del pasado. ¿Qué eras tú antes de conocer y comprender la Escritura? ¿Qué pensamiento había en ti? ¿Qué abundaba en tu mente? ¿Qué conceptos, qué argumentos, qué formas de pensar abundaban en ti? No sé si somos capaces de reconocer que cuando, antes de comprender la Escritura, podemos tener una imagen de Dios deformada. Pero la intención de Dios es que por medio de la palabra tú vuelvas a educar tu conducta y te formes según lo que Dios quiere que seas. Por eso es tan importante leerlo. Decía Pablo a los filipenses, yo era de esta forma. Era alguien atrevido. Dice de él irreprensible. Alguien que no tenía tacha. Que era
de auténtico peregrino hebreo. Hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, más no se puede anotar el hombre. Tenía un aspecto religioso, su carácter y su forma de pensar, que se había criado en ese ambiente. Y era lo que sabía y lo que defendía, era en alguna forma lo que representaba su conducta y su forma de pensar de Dios. Pero un momento en que él se encuentra con Cristo, capítulo 9 del libro de los Hechos, y tiene un encuentro personal con el mismo Jesús. Dice el capítulo 9 del libro de los Hechos que él caminaba según su idea. Iba a apresar y a encerrar cristianos, a meterlos en la cárcel y para que los mataran. Te digo porque si tú tienes conciencia de que has cometido pecado de algo, fíjate lo que podía tener Pablo, porque era un verdadero, en este tiempo sería un yihadista de su tiempo, ¿no? Alguien extremo, alguien que no perdonaba, que otra gente pensara de manera diferente. Y se dedicaba a apresar cristianos y a meterlos en las cárceles. Pero dice el capítulo 9 del libro de los Hechos que él, no sé si vosotros habéis llegado alguna vez a entender qué es respirar amenazas. Dice que respiraba amenazas. ¿Qué os viene a la mente cuando leéis algo así? Estaba lleno de tanto odio, de tanta rabia, de tanto rencor en su interior que no podía soportar. Iba aún respirando amenazas. El Señor dice que una luz del cielo lo rodeó y le habló. Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice que inmediatamente se rindió. ¿Sabe? Primer punto importante. Para entender a Dios hay que consagrarse a Dios. Para entender la Escritura hay que arrepentirse de nuestras anteriores formas de pensar y entregarle este nuevo futuro a Cristo, que es el que se va a revelar como una novedad en nuestra vida. Y a eso nosotros le llamamos conversión. Conversión, que es la capacidad que Dios tiene por medio del Espíritu Santo de hacerte pensar, vivir y conducirte en la vida de otra forma, con otra forma de pensar, y entendemos que ahí se produce el inicio de una nueva vida. Algo que en muchas ocasiones lo representamos y simbolizamos a través del bautismo. ¿No? Por el bautismo yo sepulto mis pecados, mi antigua manera de vivir, mi manera de pensar, y a esa manera de pensar y a ese argumento muero y lo entierro debajo del agua. Y cuando salgo del agua, lo que estoy expresando es que he decidido vivir de otra forma nueva según el Espíritu Santo me enseña y me educa. Lo entendemos así, ¿no? No hay otra forma de que las cosas se puedan dar. Dice que Pablo, respirando aún amenaza, yo no sé si he visto una persona que contenga tanto odio en su cara que nosotros lo hayamos visto de manera personal. Pero los hay. Tenía odio en su corazón. Tenía rabia, rebeldía. Es decir, estaba celoso de las cosas de Dios, pero no según Dios. Porque el Dios de la gracia se iba a revelar por medio de Cristo, cosa que él no conocía. El Dios de la gracia, del perdón, de la reconciliación, lo iba a conocer por medio de Cristo, cosa que él trataba de anular y de cegar por su manera de pensar. Y cuando esa luz lo rodeó, le dijo, ahora se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces en alguna forma hemos manejado nuestra vida? O mejor dicho, ¿qué provoca o quién decide las decisiones que tomamos en la vida? ¿Las tomamos en razón a la causa de Cristo o las tomamos de cualquier forma?
Cuando Pablo convierte su corazón a Cristo, dice que la causa de su vida, por el cual él toma decisiones y se complica la vida, su causa es Cristo. Y nos llevaba bastante ventaja en su formación teológica con respecto a nosotros. Pero dice el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, pero todo cuanto para mí era ganancia. ¿Qué es ganancia para nosotros en nuestro tiempo? ¿De qué nos podemos regodear? ¿De qué nos sentimos bien? ¿De qué nos confortamos? Es decir, ¿dónde realmente nos sentimos bien? Y si eso es un motivo para ponerlo en las manos de Dios y poder crecer, no en saber, sino en poder ser como Cristo. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, con tal de llegar a conocer a Cristo. Hermano, ese grado de implicación, de responsabilidad y sacrificio surge de una relación personal con Dios, que el Espíritu Santo va a aprovechar, porque para eso ha venido. Yo lo enviaré y os guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestra relación con Dios es la que nos va a dar la posibilidad de comprender las Escrituras. ¿Esto qué quiere decir? Y te guiará a toda la verdad. A toda la verdad que representa a Cristo y su obra y su propósito. Dice Filipenses 3, lo leí luego en casa, para que ya no tenga mi propia justicia. Nuestra propia justicia, hermanos, es aquella que desde nuestra voluntad decidimos qué está bien y qué está mal. Qué es correcto y qué es incorrecto. Qué puede ser más acertado y qué puede ser menos acertado. Esa es nuestra justicia. Pero conocer a Cristo por medio de las Escrituras es conocer la gracia de Dios, que es mucho más alta de lo que tú puedas comprender, más profunda, donde puedas llegar, y amplia hasta que nosotros no podemos tocar los extremos. La gracia de Cristo nos va a inundar en un pensamiento espiritual que Dios va a ir continuamente surtiendo de tal forma hasta entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque yo estoy en relación con las cosas de Dios. Y vas a entender por qué la Biblia te regaña a ti y no me regaña a mí. Te corrige a ti y no me corrige a mí, te corrige a ti. Porque es como un espejo. ¿Sí? La Biblia es como un espejo. Que nosotros vamos y nos vemos reflejadas en ella. Y en ella se ve reflejada nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros defectos, nuestros errores, nuestra insuficiencia para hacer las cosas de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer un ejercicio de sujetarnos a ella, obedecerla, hacernos responsables de cómo servir a Dios desde nuestra experiencia. Pero si no conocemos el propósito de la Escritura, no vamos a recibir bien una corrección, una reeducación, y porque en muchas ocasiones nosotros vivimos circunstancias que están sujetos más bien al propósito de Dios que a hacerte sufrir. ¿Por qué yo vivo estas circunstancias? Porque la Biblia está puesta para educarte. Y a veces con nosotros podemos llegar a reflexionar, dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Pues quizás tengas que oír cosas que no te gustan. Porque siempre que te ves, sinceramente, pregunto, siempre que tú te ves en un espejo, ¿te ves guapo? Sí, especialmente por la mañana me imagino que no, ¿eh? La respuesta es que no. ¿Eh? La respuesta si te miras por la mañana es que no, seguro. ¿Mm? Siempre que tú te miras al espejo no te ves. Siempre que leemos la Biblia,
No podemos buscar o leer o entender lo que nos gusta. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar. No siempre encontramos eso en la Biblia. Cuando la leemos, señala tu pecado, señala tus debilidades, señala tus carencias, señala en el estado espiritual en que estás. Y a veces a eso como que la leemos de pasada. No sé si fue Bernardo un día que contó, no sé. Hablando con Milagro el otro día también, decía, yo leo la Biblia, la abro por aquí, para arriba y para abajo. Y había una anécdota que se le aplicaba a Judas, que dice que aquella gente que abre la Biblia de cualquier forma, ¿no? Dice, y Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y abre la Biblia por otro lado, y dice, ahora de tú, ya es lo mismo, ¿no? No podemos leer la Biblia de esa forma. Ni podemos interpretarla de manera literal. ¿Cuánto daño hacemos cuando decimos la Biblia dice? La Biblia dice tantas cosas que no dice. Por eso es tan importante la búsqueda de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque está enviado con ese propósito. No está enviado con el propósito de confundirnos y pelearnos, está enviado con el propósito de crear una unidad en la iglesia. Podemos pensar de manera diferente, pero el Espíritu Santo hace que nosotros dialoguemos, hablemos sobre temas con los cuales no pensamos igual, pero no nos señalamos, no actuamos según nuestra propia justicia, sino según la gracia que ha sido derramada por medio de Cristo en nosotros. No veré nunca a mi hermano como un enemigo porque piense de manera diferente. El buen uso de la Biblia nos tiene que provocar un estado de unidad, de fraternidad, de cercanía, porque es la verdadera interpretación de la Escritura. Si no, ¿cuántas cosas nosotros nos podíamos echar en cara por pensar tan distinto el uno del otro? Y Pablo decía, no teniendo mi propia justicia, no quiero tener mi propia justicia. Por mi propia justicia yo mataba a la gente. Yo creía que Dios pensaba de esta forma y yo mataba a la gente en mi propia justicia. Pero ya no quiero tener mi propia justicia. Y aún, todavía, tengo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Ojalá, hermanos, todas las decisiones que tomemos, la causa de nuestras decisiones sean Cristo, o cristocéntricas, o espirituales que nos acerquen a vivir para el propósito de Dios. Ojalá. Ojalá los motivos de nuestras decisiones tengan un gran fundamento y una gran base en la palabra de Dios. No desde una interpretación privada que tú les des. Porque imaginaron muchas veces la libertad que nos podemos dar cuando interpretamos el código de circulación en nuestro estilo. ¿Quién tiene el carnet de conducir? Casi todos. ¿No? Imaginaros que el código de circulación lo interpretáramos cada uno a nuestro estilo. Sería un caos. ¿No? Imaginaros que la responsabilidad como ciudadanos que vivimos en España nos dieran la libertad de pagar los impuestos cuando nos diera la gana. ¿Quién los pagaría? ¿Quién iría a Hacienda alegre, contento de decir, mire usted, señor inspector, vengo a traerle mis impuestos con mucha alegría? ¿Quién haría eso? Nadie. Nadie haría eso. ¿Quién iría al ayuntamiento a pagarle al alcalde los impuestos del IBI que nos traen todos los años por la calle de la amargura? ¿No? Nadie. Lo que está claro es que ese tipo de leyes sociales nos limitan, nos educan, nos forman y nos hacen convivir en un estado normal. Cada uno que dé o pague conforme a lo que tenga. Pues, en alguna forma, la Biblia también actúa como un código moral y ético sobre la fe de los creyentes.
No podemos ser gente espiritual que vivamos de cualquier forma, de cualquier estilo, y no haya límites en nuestra vida espiritual que nos corrija, porque entonces Dios sería alguien totalmente desconocido. La Biblia nos limita, al mismo tiempo que nos da la oportunidad de ser libres, pero nos limita hasta aquí. Airaos, pero no pequéis. Podéis enojaros, sí, porque a veces nos enojamos, ¿sí o no? Eso, todos, incluso el pastor también se enoja. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, muchachos, que hay gente que vive toda la vida enfadada. Puede ser que tengas derecho a sentirte mal, claro, pero todo el tiempo enfadado, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña que tenemos límites para unas cosas, para otras no. Para otras no tenemos límites. Para amar no tenemos límites. Tenía límites la gente que entendía a Dios según la justicia de Pablo. Tenía límites. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Eh? Pero nosotros no podemos tener límites. Te perdono 7 veces. A la octava, estás perdido. Pero Jesús decía 70 veces 7, está dando un tiempo sin limitación. ¿Sí? En alguna forma, ¿cuántas cosas Dios nos perdona a nosotros? 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tiene límite Dios para ti? Nosotros tampoco tenemos que tenerla para el hermano. Sin límites. Pero hay cosas que sí están limitadas. Y ese tener límites y no tener límites, la comprensión nos la da nuestra relación con Dios por medio de nuestra oración, donde el Espíritu Santo viene y nos enseña y nos educa. Y nos forma. Y Pablo, cuando ya decide y declara lo que él era antes. ¿Qué eras tú antes? ¿Qué eres ahora? Capítulo 3 de Filipenses. ¿Ahora qué eres? ¿Cómo se ha desarrollado la comprensión de las cosas espirituales de Dios en tu vida? Hoy, ¿hasta dónde llegas? Pero la pregunta importante es, ¿cómo quieres ser tú el día de mañana? Dice, porque yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Yo me proyecto hacia el futuro, al premio del supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús. Una cosa sí hago, extendiéndome a lo que está delante. Hemos dicho en muchas ocasiones lo que tú quieras hacer el día de mañana, como creyente, como familia cristiana, las decisiones las tienes que tomar hoy. Si no tomas decisiones hoy, el día de mañana vas a ser el mismo tipo de persona. Así que Pablo se plantea que eso que acaba de suceder en su vida, eso de vivir con un argumento fuera del orden de Dios, con un argumento real de haber tenido un encuentro con Cristo, y a dónde lo proyecta ese encuentro con Cristo, y dice, no quiero tener mi propia justicia. Quiero vivir para Cristo. Quiero estar siempre sujeto a la palabra de Dios. Quiero que el Espíritu Santo esté continuamente revelándome las cosas de Dios, las cosas que hay ahí ocultas. Y escribe en Gálatas capítulo 1, dice, porque esto no me lo reveló ninguna persona humana. Yo era como tú, como aquel. Yo vivía, según yo, con mis propias leyes, pero esto no me lo reveló ninguna persona humana. Fue el Espíritu de Dios que vino sobre mí y me reveló a Cristo en mi vida. Y ya no vivo yo. Pues esa declaración es muy
responsable y muy irresponsable para la misma persona. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso tiene mucha responsabilidad, pero tiene mucha irresponsabilidad cuando lo declaramos y no vivimos según ese argumento. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne no es andar perdido. Vivir en la carne significa que los argumentos del mundo todavía están presentes en ti. Las maneras y los deseos del mundo están presentes en ti y todavía no se ha producido esa metamorfosis interna que te hace volar en lugar de andar arrastrándote por el suelo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es interesante ver cómo valoramos una conversión. Una conversión es vivir en una novedad de vida. Está claro. Si yo no vivo en esa novedad que me infunde el Espíritu de Dios para trabajar para Dios y trabajar para aquellos que están realmente en necesidad, proclamando como medida prioritaria el Evangelio, anunciando la buena nueva y proclamando a Cristo en mi vida, si yo no vivo según esa novedad, todavía no se ha producido ese cambio interno en el que yo dejé de robar para dar. El que hurtaba, que ya no hurte más, sino que reparte con aquellos que tengan necesidad. ¿Será que ese tipo de cambios, que para el mundo es locura, pero para nosotros no? Para nosotros el Evangelio no puede ser una locura, es para el mundo, para nosotros es poder y salvación de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y salvación de Dios. Y por eso es tan importante que eso que se ha producido en nuestro interior pueda brillar sin esfuerzos. Porque la palabra de Dios se está revelando en mi interior como el pan de vida. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes dónde estamos? ¿Entiendes por qué Dios tiene tanto interés en regañarte, formarte, corregirte, guiarte, instruirte? Porque quiere prepararte. ¿Para qué me quiere preparar Dios? Para toda buena obra. A fin de que seas más completo o más completa de lo que eres. Pero no podemos vivir nuestra vida cristiana de cualquier forma, de cualquier estilo, porque nuestra vida tiene que representar a Cristo. Nuestra vida tiene que exaltar la obra de Dios por medio de Cristo en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, no tenemos mucho que decir. Por eso Pablo entiende tan bien lo que ha ocurrido. Yo lo único que quiero es conocer cada día más de Cristo y de su gracia. Y yo te invito a eso. Te invito a que cuando nos acerquemos a la Escritura, tengas tu tiempo de oración primero. Ora a Dios, tus 5 o 6 minutos, y luego veas la Escritura. Coge un libro, especialmente los más nuevos. Coge el libro de los Hechos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan. Algo que te sea más comprensible. Y permite que la palabra de Dios se vaya revelando cada día más y mejor en tu vida. Y de esa forma, ¿sabes? Que nace la voluntariedad de leer la Biblia. No estamos obligados a leer la Biblia. ¿Tú estás obligado a comer todos los días? ¿Comes obligado? Yo obligaba a mis niños a comer cuando la madre hacía unas lentejas y no querían comer, y tú te comes las lentejas sí o sí. Pero ahora comen de manera voluntaria. Levantarme por la mañana a leer la Escritura tiene que ser un placer para mí.
dedicarle tiempo a reflexionar sobre ella tiene que ser algo que me traiga paz a mi vida. ¿Por qué? Porque en ella está la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Con esto termino. Una reflexión que le dejó en la película Cadena Perpetua. Si acordáis de esa película, Cadena Perpetua, ¿acordáis? ¿Cómo escapa el preso de la cárcel? Le deja una Biblia al director de la cárcel. Y en una conversación anterior, el preso le dice al director de la cárcel, porque en ella está la vida. En ella, nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo en leerla, en reflexionar sobre ella, en estudiarla, reflexionar y meditarla, porque en ella vivimos en un mundo muy, como decíamos antes, muy diverso, muy amplio en su forma de pensar, y nosotros tenemos que caminar con mucha más seguridad de lo que es nuestra vida de fe, para que ya no seamos niños llevados por cualquier tipo de viento que zarandea nuestra vida. Un día vamos allí, otro día vamos aquí, arriba. Hoy no sé, hoy creo más en Dios, hoy estoy más lejos de Dios. Eso no puede ser. Tenemos que caminar en la seguridad de lo que nos da la palabra de Dios, de vivir cerca de Él. Nos levantamos y damos gracias a Dios